Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Inés, mártir, virgen y mártir, entre los siglos III y IV. Fue una joven romana que murió mártir, rubricando con su sangre el don de la virginidad en Roma, en la segunda mitad del siglo III, o más probablemente a principios del IV. El Papa Dámaso honró su sepulcro con un poema y muchos padres de la Iglesia, a partir de San Ambrosio, le dedicaron alabanzas. Hay santos mártires que conocemos más por sus historias, leyendas, contadas después de su muerte, alabadas, ¿no? Como Santa Inés, en este caso, Santa Cecilia, por ejemplo. Inés quiere decir cordero, Agnes. De ahí viene el nombre de la parroquia de Saint Agnes, en Key Biscayne, es la patrona. Creo que el día de Santa Inés se bendicen los corderitos de los cuales se va a sacar la lana en la Basílica de San Pedro, de donde van a sacar la lana para tejer los palios de los arzobispos. Los palios son esos collarines como unas estolas cerradas que usan los arzobispos como signo de su autoridad y su dignidad de obispos metropolitanos. Por supuesto, el Papa también lo usa. Estamos en el cuarto día de la semana o del octavario de la oración por la unidad de los cristianos. Y es muy importante que oremos por esto todos los días. Por eso tenemos un octavario al año en el que todos los cristianos nos convocamos a orar juntos, no solamente los católicos, para que seamos uno como Jesús se lo pidió al Padre y nos dejó como tarea que no hemos hecho muy bien porque hace mucho tiempo que no somos uno. En esta Eucaristía vamos a encomendar las siguientes intenciones: por los difuntos Edgar Borges y Berta Castillo. Oramos también por los sacerdotes vivos y difuntos y por los misioneros. Por todas las intenciones de los que traemos aquí hoy, por la unidad, por la Iglesia, por los Estados Unidos y por todos los enfermos. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concédenos en tu bondad a cuantos celebramos el nacimiento para el cielo de la mártir Santa Inés, imitar su constancia en la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidad, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos a Santa Inés. Casi todas esas santas, o todas, mártires, vírgenes y mártires, que celebramos de la primitiva iglesia, llegando incluso hasta el siglo V, IV sobre todo, principios del IV, cuando terminó el imperio pagano, y aunque el paganismo siguió siendo mayoría, llegó Constantino adoptando el cristianismo, no como religión oficial, eso lo haría su hijo, creo, pero sigue favoreciéndola y editando, o sea, dándole a todas las religiones un estatus de libertad e igualdad bajo la ley imperial, con el edicto de Milán, la primera parte del siglo IV. Pero hasta ahí hubo muchos mártires. Después lo siguió habiendo por otras. También hubo persecuciones de muchas maneras, al surgir herejías y todo eso. Y eran los herejes los que provocaban la persecución contra los ortodoxos, contra los que mantenían la verdadera fe católica. De hecho, el bautismo de Constantino, ya en su lecho de muerte, lo realizó un sacerdote que era amigo de él y que se había hecho arriano. Estaba en la herejía. Sabemos cómo se teje la historia de la iglesia con un poquito de todo, como fue la historia de Israel. Santa Inés, si era mártir, si era virgen, al ser mártir, sería una adolescente y muy jovencita. Eran verdaderas mujeres. La cultura cambia, cambian las mentalidades. Hoy en día le estamos diciendo niños a los jóvenes hasta que cuando ya no lo son y lo dejamos hacer, no los guiamos. Bueno, yo lo hago, pero la mayoría de la gente de la sociedad no lo hace y ya vemos lo que tenemos, ¿verdad? A los 16 años ya uno no es niño hace rato, ni mucho menos la hembra, ni el varón tampoco. Porque tratar a alguien como niño y al mismo tiempo no se está comportando como tal. Claro, no puede comportarse como tal. De modo que tendríamos que ser más objetivos. Muchos cristianos jovencísimos, adolescentes, fueron mártires. Muchas vírgenes y muchos varones también.
por proclamar la fe y no negarla ante ninguna amenaza, hasta derramar su sangre, como la de Cristo. Por eso la Iglesia los celebra como santos, los más grandes. Durante mucho tiempo los únicos que fueron proclamados santos eran los mártires, y era por aclamación popular. Las causas de los santos empezaron a revisarse por un comité, por una comisión, por un dicasterio, un ministerio de Roma, hace algunos siglos, pero no fue siempre así. El pueblo los consideraba santos porque morían mártires. En otros casos, otros que tenían fama de santidad, como los anacoretas, los monjes del desierto, sacerdotes y obispos, laicos y diáconos consagrados a la obra de Dios, que morían con fama de santidad y eran proclamados por el pueblo. La santidad es la vocación de todos, así que no nos debía asombrar, como dijo una vez Santa Teresa, ¿sí?, de Calcuta, la Madre Teresa, tan querida. Yo la vi una vez, cuando ella estuvo presente en la inauguración de su comunidad en mi ciudad, en Cárdenas, en una capilla, la capilla de San Antonio, donde yo había cantado cuando era jovencito antes de entrar al seminario, había hecho cosas de apostolado, en un lugar muy querido ahí, y ahí ellas fundaron su primera casa, la única que tienen allí en Cárdenas, y ella fue como a instalar a sus hermanas, ¿no?, en la misa que celebró el obispo, y yo lo celebré con él. Después estuvimos sentados uno al lado del otro un ratico, en una merienda. Era una mujer tan sencilla, tan trabajada, era vieja, pero lucía como 20 años más de lo que tenía, arrugadita, las manos callosas, de trabajar por los pobres. Y una vez un periodista, que con frecuencia cada vez hacen preguntas más tontas y menos inteligentes, sí, le preguntó: madre, la gente anda diciendo que usted es una santa, que anda caminando por la tierra, lo cual era verdad. Pero eso no se pregunta, ¿no? Y ella se paró y le dijo: bueno, todos estamos llamados a la santidad, eso no tiene nada de particular. Esa es mi vocación. Yo hago esto y esto y esto y esto por Jesús. Y siguió para adelante. Ciertamente que esa es la santidad que Dios quiere. En cada época y en cada persona también, porque adquiere un color especial según el carisma, el don de la persona, sus capacidades y sus límites también, y las circunstancias en las que se encuentre, pero todos estamos llamados a la santidad. El autor de la carta a los Hebreos hoy nos hace una descripción fabulosa del sacerdocio de Cristo. Recordemos que esta carta o esta epístola está escrita, antes se le atribuía a San Pablo. Evidentemente que tiene doctrina, bueno, toda la doctrina de San Pablo es católica, no cristiana, pero tiene la forma de formular la doctrina, muchas cosas nos recuerdan a San Pablo. Pero está probado que no la escribió San Pablo, aunque tal vez un discípulo, o sea, gente que conoció la predicación del apóstol, pero evidentemente que el que lo escribió estaba muy familiarizado y la escribió para ese mundo con la clase sacerdotal. Muchos sacerdotes y familias de sacerdotes se convirtieron al cristianismo en la primera generación. Y figúrese, tan ligados al culto oficial, tan solemne del templo, verse en comunidades pequeñitas, medio escondidos, celebrando en las casas la cena, la Eucaristía. Entonces, este autor rescata el lenguaje y el espíritu del sacerdocio aplicado a Cristo, y por eso nos dice, Él es el único. Él no es de la tierra. El sacerdocio del pueblo de Israel anunciaba el de Jesucristo de una manera tenue, no brillaba en relación al suyo, aunque el de Él, que detentamos nosotros,
los cristianos, el sacerdocio real, servidos por los ministros, el sacerdocio ministerial, ¿no? Por los apóstoles. Esos eran los que estaban en aquel tiempo. Y después los obispos y presbíteros. No tenemos un sacerdocio inferior, todo lo contrario, porque el de Cristo es el único. Nosotros lo único que hacemos es servirlo a la mesa, en la palabra y en la Eucaristía. Es un único sacerdote que es Cristo y nosotros lo somos en él. Y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros, porque una de las misiones del sacerdote es ser puente. Ir desde los hombres a Dios con las súplicas, venir desde Dios a los hombres, con su luz, con sus bendiciones, con su gracia, con la respuesta de su voluntad. Y ese único es Cristo. Es un libro que hay que leerse con calma. El texto de hoy está en el capítulo 7 al 8, empieza en el versículo 23. Quizás lo leemos poco, nada más que cuando lo escuchamos así en la misa, alguna que otra vez. Pero él va comparando el sacerdocio ejercido por los sacerdotes de Israel durante siglos, a partir de Moisés y Aarón, su hermano a quien Moisés le encomendó el sacerdocio de la tribu de Leví, y el nuevo sacerdocio que es superior, que no es de esa naturaleza, que tiene naturaleza propia. Ayer nos hablaba de Melquisedec, comparando el sacerdocio de Cristo con el de Melquisedec, aquel rey sacerdote de Salem, la primitiva Jerusalén, la ciudad de la paz. Y él era rey de paz. Y nos dice, como no tiene genealogía, no se sabe quién, cuándo empieza y cuándo termina, es el que refleja o el que anuncia proféticamente el sacerdocio único que es el de Cristo. Bueno, podríamos dar una clase y no terminaríamos hoy. Léanselo, revisen la carta a los Hebreos, que estamos en el tiempo de eso, para interiorizar esta preciosa enseñanza tan profunda y tan espiritual. Un libro que ha rescatado para el cristianismo el lenguaje y la significación de lo que es el sacerdocio. No hay otro libro en el Nuevo Testamento que hable de Cristo como sacerdote, y nos hubiéramos perdido ese lenguaje, esa simbología y esa mística, ¿no? Sabiendo que cuando celebramos la Eucaristía estamos celebrando el único sacrificio que ofreció Cristo de una vez para siempre en el altar de la cruz. En el Evangelio de San Marcos nos presenta hoy un momento en el inicio del ministerio de Jesús, cuando adquiere una gran fama, todo el mundo viene, quiere estar con él, oyen de sus curaciones, de sus milagros, eso es lo que buscan. Más que su enseñanza los asombra, a veces los deja turbados, pero cuando ven que cura, todo el mundo quiere ser curado. Y está bien. Cuando uno busca la curación, al fin y al cabo recibe de Dios la sanación, que es más profunda, no es solamente del cuerpo. Y aunque no recibe la del cuerpo, recibe la del alma. En Lourdes, en el santuario de la Virgen en Lourdes, Francia, hay muchos milagros. Cuando yo leí un libro que se llama El Milagro de Lourdes, escrito por una periodista inglesa, que después de haber escrito ese libro se convirtió a la fe católica, era anglicana, investigó. En esa época habían reconocidos 60 y pico milagros. Usted dice, ¿no hay milagros todos los días? Sí, pero si no siguen las reglas que pone la comisión, la iglesia es seria en eso. No obstante, el milagro va más allá de los milagros, de los certificados, que a lo mejor ya son 80, 100, no sé. Va más allá que eso. Es el milagro de la conversión, que eso ocurre aún más abundantemente y no se certifica.
Hay mucha gente que va medio incrédula, enferma, y regresa enferma del cuerpo, pero sana del espíritu. Y ese es su milagro. Cuando Jesús cura enfermos, todos los enfermos quieren tocarlo. Y está bien. Si estuviera Jesús aquí en medio de nosotros, lo querríamos tocar. Bueno, Él está en medio de nosotros siempre. Está en nuestro corazón, está en nuestra asamblea, en nuestra familia, a menos que lo saquemos. Está en la fe, está en la palabra proclamada, meditada, recibida. Está en la Eucaristía. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para tocarlo en esas presencias constantes y eficaces de sí mismo en medio, en y con nosotros. Pidámosle al Señor que tengamos esa fe. Vamos a orar. Recordemos que estamos en el octavario, la unidad de los cristianos. En la memoria de Santa Inés, que siendo joven siguió a Cristo, Rey de los mártires, dirigimos nuestra oración a Dios. Vamos a responder, escucha nuestra oración. Para que todos los ministros de la Iglesia anuncien el Evangelio sin miedo y con su caridad atraigan a muchos a la fe en Cristo, escucha nuestra oración. Por los jóvenes de nuestro tiempo que buscan sentido a sus vidas y desean encontrar un verdadero amor, haz que en Santa Inés encuentren un ejemplo que les ayude a descubrir su ideal. Escucha nuestra oración. Por todos los que trabajan en el campo del ecumenismo, para que encuentren vías que conduzcan a la unión de todos los cristianos. Escucha nuestra oración. Para que se respete el derecho a la libertad religiosa y los cristianos que sufren persecución puedan vivir según su fe. Por los grupos de jóvenes surgidos al amparo de la Iglesia, haz que en ellos aprendan a comunicar la fe a sus compañeros. Escucha nuestra oración. Los que deseen pueden manifestar otras invocaciones. Por todos los que van a morir hoy, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por los sacerdotes vivos y muertos, en acción de gracias por todas las gracias recibidas y que Dios nos ayude siempre a hacer su santa voluntad, pedimos al Señor. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Señor, te damos gracias por todos los dones que nos das. Te pedimos por los enfermos. Te presentamos la sufragio por nuestros difuntos. Te pedimos porque crezcamos en la fe y en la caridad. Te pedimos por la unidad de los cristianos y de nuestra nación. A ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda de nuestra humildad en la memoria de la Virgen Santa Inés. Y concédenos, por esta ofrenda inmaculada, consumirnos constantemente en ferviente y santo amor delante de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Edgar y Berta, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Esta Virgen prudente ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Oremos. Reconfortados con el pan del cielo, invocamos humildemente tu misericordia, Señor, para que concedas el perdón de los pecados, la salud del cuerpo, la gracia del alma y la gloria eterna a cuantos nos llena de alegría la conmemoración de Santa Inés, Virgen y Mártir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Hoy abre el corazón y comienza a alabar. El gozo del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando bendiciones en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está